Hola a todos los estudiosos de la Cátedra de Antropología Cultural. En este caso vamos a ver un video tutorial complementario al tema de cultura que tenemos pendiente para la clase. Este concepto es muy importante y en esa medida eh, resulta conveniente tener un video complementario para poder incorporar e entender mejor esta temática. Por eso esa es un poco la razón de tener este video complementario debido a la importancia que tiene el tema. Entonces vamos a ver muy brevemente una presentación frente a qué es, qué compone, qué caracteriza el concepto de cultura desde la perspectiva antropológica. ¿Listo? Aquí me parece importante hacer una aclaración y es que el concepto de cultura tiene muchas definiciones desde distintas ramas. Basta con que, y aquí voy a hacer una salida, voy a meterme aquí a la definición que tenemos en Wikipedia, por ejemplo, donde nos da un concepto muy grande de cultura, varias definiciones a nivel histórico. Por eso también me parece importante hacer esta presentación. Entonces volvemos nuevamente a nuestra presentación y bueno, ponemos aquí en presentación y miremos brevemente entonces en qué consiste esta presentación en PowerPoint. Entonces vamos a ver qué es cultura, indagando en esa definición. Después vamos a ver cómo se aprende cultura y vamos a ver lo importante o un poco lo cercano que es este concepto en nuestra vida diaria, en nuestro quehacer diario. Y finalmente vamos a ver unas características de ese concepto de cultura. Y lo pongo yo en unos términos muy concretos. ¿Para qué sirve entender cultura? O sea, para qué, o sea, prácticamente o concretamente, ¿para qué nos sirve entender el concepto de cultura? Entonces, cultura es algo que es un lente, es un foco, es una lupa que nos permite mirar, nos permite entender al ser humano en sus acciones, de una entender por qué él hace lo que hace, su comportamiento a qué se debe, en cierta medida. Es una perspectiva diferente a la forma en que la medicina, la filosofía, la biología ve al ser humano. Es decir, nos permite o nos da una opción diferente para analizar a esa persona que en carreras como medicina va a ser nuestro paciente, como en cine va a ser muy seguramente nuestro espectador o va a ser el sujeto de nuestros productos audiovisuales. En investigación criminal va a ser el entrevistado, el sindicado, la víctima, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos permite, nos da una opción de mirar hacia otro. ¿Qué es cultura? Entonces podemos definirlo en términos de tres ejes principales. Por un lado es un conjunto, es una serie, es un grupo de elementos que incluye lo que nosotros sabemos y no sabemos, en lo que creemos y en lo que no creemos, lo que nos parece bueno o lo que nos parece malo, lo que nos define también la estética, nuestra perspectiva frente a lo estético, lo que es bonito, lo que no es bonito, y define nuestro comportamiento. Entonces, en esta medida, aquí surge una inquietud y es, oiga, esto no se parece mucho a lo que sería o lo que haría la psicología. Entonces, aquí viene una aclaración importante y es algo que la persona tiene en común y que aprende con un grupo humano o una sociedad. Es decir, tiene un elemento, tiene un componente social. Es decir, es algo que aprendemos, que tenemos en común con nuestros compatriotas, es algo que tenemos en común con las personas de la ciudad en la que crecemos o convivimos, es algo que tenemos en común con las personas de nuestro barrio, nuestros vecinos. Es decir, son cosas que tenemos en común con nuestros contextos sociales, micro, como puede ser la familia, el colegio, o macro, como puede ser la ciudad o el país, contextos que tenemos, con los que tenemos cosas o elementos en común. ¿Qué cosas? Lo que sabemos, lo que queremos, nuestro comportamiento, etcétera, etcétera. Es como un software, es como un programa, es decir, es algo que rige nuestro comportamiento. Por eso ustedes, estudiosos de la enfermería, de la psicología, de la terapia ocupacional, de la investigación criminal,
se les sugiere ver esta materia de antropología cultural. Y es porque el concepto de cultura es algo que rige el comportamiento del ser humano. Es decir, rige sus hábitos frente a salud, sus concepciones frente a la enfermedad, sus concepciones frente al crimen, sus concepciones frente a por qué se realiza cierto delito, por qué no se realiza cierto delito, etcétera, etcétera. ¿Cómo se aprende? Es importante. Entonces, tenemos aquí que el proceso de aprendizaje de la cultura es la llamada enculturación. Entonces, es un proceso mediante el cual se incorpora la cultura. Muchos ya podemos inferir, bueno, ¿en qué momento es que ocurre esto? Y es que ocurre desde que nacemos, en términos concretos, desde que somos pequeños y antes inclusive de tener uso de conciencia, ya vamos incorporando esta serie de comportamientos, creencias, conocimientos por medio de los medios de comunicación, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de las personas con las que tenemos contacto en distintos contextos. Entonces hay unas formas de aprendizaje, es decir, hay unas formas de enculturación. Por eso es tan fuerte el concepto de cultura y por eso es tan importante, porque lo aprendemos en varios niveles. Por un lado está en la experiencia directa, es decir, en nuestro contacto, en nuestro quehacer diario. Por otro lado está lo que nos dicen los demás, lo que vemos que hacen los demás. Por otro lado tenemos en la observación, ver qué hace ese otro que se parece a mí, mi hermano, mi padre, mi compañero de colegio, de jardín, de colegio, de escuela, en la televisión. Y tenemos una forma que es inconsciente, es decir, hay elementos que incorporamos que no nos damos cuenta. Para darles un ejemplo, está todo el concepto, todo el tema de la proxemia, y es la distancia que nosotros creamos con otra persona, esa distancia física. En unos contextos culturales o en unos grupos sociales como los anglosajones, los japoneses, la cercanía, la proxemia es totalmente diferente a como la tenemos nosotros o la sentimos nosotros los latinoamericanos. Es decir, las distancias son totalmente diferentes. ¿Y esto cómo se crea? No es por experiencia, no es porque nos digan. Es un elemento, ni siquiera por la observación, es un elemento que se adquiere inconscientemente. Es decir, en ese diario de vivir, ese diario que hacer, y no nos damos cuenta de que lo incorporamos. ¿Qué caracteriza el concepto de cultura? Entonces, aquí vamos a describir brevemente cuáles son esas características, esos elementos que caracterizan la cultura y que nos ayudan a seguir entendiendo e incorporando dicho concepto. La cultura es simbólica. ¿Qué quiere decir eso? Que los seres humanos tienen una capacidad, han desarrollado una capacidad con el paso de los miles de millones de años de evolución, y es que nosotros le damos un sentido o un significado a los hechos o a los elementos que vemos. Todo lo cargamos de sentido. Y ese significado, ese sentido, ¿qué tiene de característico? Que es un significado común. Pensemos en las señales de tránsito. Pensemos en ese tipo de elementos que tienen un significado para una persona, para las mismas personas en Bogotá, para las mismas personas en el país, para las mismas personas en otro país. Es decir, son significados compartidos. Pensemos en el idioma. Pensemos en una palabra específica, pensando en una jerga específica. Les voy a dar un ejemplo muy breve. Un ejemplo, por ejemplo, pueden ser las groserías. Entonces, o para no irnos tan lejos, pensemos en las señales de tránsito. Entonces, hay señales como el pare, que ya nos indica una serie de cosas y que son entendidas por varias personas en común. O pensemos en el uniforme de alguien del área de la salud. Sabemos que por tener puesta esa indumentaria con un color específico lo asociamos con una disciplina concreta. ¿Por qué es importante saber que la cultura es simbólica? Porque así es que se mantiene. Es decir, la cultura se compone de significados que son compartidos por las personas. La cultura somete a la naturaleza. ¿Cómo así? Tenemos aquí un contexto, y es que la cultura en cierta medida se contrapone a las necesidades biológicas. ¿En qué sentido? En que tenemos unas necesidades, la necesidad de reproducirnos, de tener nuestras necesidades fisiológicas, el hambre, el dormir, pero ¿qué hace la cultura? Hace que nosotros
lo hagamos de una manera específica, en un momento específico, a una hora específica, de una forma específica. Es decir, media la forma en que realizamos esas acciones. ¿Listo? Pensemos, por ejemplo, el dormir, la cantidad de tiempo que dormimos, el momento en que dormimos, la forma en que dormimos, el lugar en el que dormimos, es mediado por eso que llamamos cultura. La cultura lo abarca todo. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, la cultura no podemos entenderla como tener normas de educación, tener etiqueta, tener educación, estar formado en un área de conocimiento, no. La cultura abarca todo, es decir, todos los seres humanos por tener unos comportamientos, unos hábitos, unas creencias, unos comportamientos, todos los seres humanos tenemos cultura. Es decir, la cultura está presente también en cosas que podrían parecer triviales, en la música, en la televisión, en los deportes, en las series de televisión. La cultura es compartida, es decir, no es algo que tiene un individuo y él selecciona qué tener o qué no tener frente a comportamientos, hábitos, creencias, no. Es algo que se comparte con un grupo específico. ¿Mm? Es algo que se tiene en común con un grupo, un comportamiento, una creencia, con algún tipo de grupo, con la familia, con el barrio, con los compañeros de colegio. ¿Listo? La cultura es pautada, como así. Es decir, si algún elemento cambia, es tan importante, es tan complejo ese concepto de cultura a nivel interno en un grupo humano, que si un elemento cambia, los demás también pueden cambiar. Entonces pensemos un poco en el rol de la mujer hace unos 40 años versus el rol que tiene la mujer hoy en día. Antes la mujer no podía votar, estaba a las labores del hogar. Eso vino cambiando a partir de la inserción de la mujer en el mundo laboral, por ejemplo. Y eso tuvo unas consecuencias tanto en el momento en que la mujer, por ejemplo, decide tener hijos, las concepciones frente al matrimonio, frente a la separación, entre otros aspectos. La cultura es adaptante y maladaptante, es decir, tiene beneficios, pero también tiene consecuencias negativas. Es decir, puede traer cosas beneficiosas, pero cosas que de pronto no nos pueden ayudar. Pensemos en elementos como el maltrato animal. ¿Es conveniente? ¿Es bueno? No. ¿Ocurre? Sí, ocurre en el día a día. Pensemos en el mal uso de las redes sociales virtuales, por ejemplo. ¿Ocurre? Sí. ¿Es bueno? No. ¿Es parte de la cultura? Sí. Entonces, en esa medida me parece importante que después de haber visto este video tutorial, hagamos una actividad en clase o en sus casas, y es que podamos buscar un ejemplo de cada característica de la cultura. Me parece importante. Pueden usar alguna ciudad, algún grupo. Pueden ser ejemplos independientes. Puede ser para tal característica, la cultura somete a la naturaleza, buscamos tal ejemplo, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces espero que hayamos podido incorporar los elementos que caracterizan a la cultura, y espero que de pronto, si necesitan ver o revisar este video nuevamente, les pueda aclarar dudas. Muchas gracias.